Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación a la reflexión y análisis de Shingeki no Kyojin. Eh, Tomen en cuenta, como les digo en cada video, que esta es una mera reflexión y análisis, no es la única verdad. Es más, tómenlo como una verdad entre muchas que pueda haber, como una perspectiva, vaya, solo una perspectiva de este anime. Si ustedes tienen su propia visión, si tienen sus comentarios, sus dudas, sus quejas, pues háganmelas saber y pues ya, las iré leyendo, las iré contestando, pero bueno. Retomando un poco lo que decía en el video anterior, yo hablaba que precisamente este anime pues tiene paralelismos muy encontrados, importantes con Evangelio, con Neogénesis Evangelion. Y uno de esos paralelismos pues es que toman como base una religión, ¿no? En Neogénesis Evangelion es tomar muchos elementos de la religión judeocristiana, y de hecho, como me decía en el video anterior, los animes se parecen demasiado, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, no sé si se lo mencioné en el video anterior, pero para mí es importante mencionarlo ahora, la cuestión de cómo pues, en Evangelio pues están estos robots que en realidad son como pues, seres orgánicos en realidad, que están como fusionados, son como cyborgs por así decirlo, ¿no? Entran en la nuca Shinji, Asuka, Rei, los niños que hayan entrado ahí. En Shingeki no Kyojin pues también están en la nuca, ¿no? Creo que habla mucho como de la cuestión de la conexión que hay como sí del cerebro, pero sí también como, o sea, tiene que ver con estas cuestiones fisiológicas de cómo el sistema nervioso está conectado con la mente y el cuerpo y toda esta cuestión. También tiene que ver mucho que ver con las cuestiones del inconsciente, ¿no? La conexión cuerpo-mente, pero bueno, eso ya lo iré abordando después. Y estaba hablando al final del video anterior de cómo en este fundamento que yo encuentro de que Shingeki no Kyojin eh, toma como base las cuestiones de la mitología nórdica, pues Eren es como este paralelismo de Odín, ¿no? Y en el caso de Odín me quedé justamente como en esta parte de que la cuestión del pavo, ¿no? O sea, es como una cuestión muy muy importante tanto en Evangelion como en Shingeki no Kyojin, pero en Shingeki no Kyojin es como más claro, ¿no? O sea, como que lo mencionan como en partes muy específicas. Por ejemplo, Armin ese es como un planteamiento que se hace constantemente, ¿no? Como pensando en Levi, en Erwin, en la Legión de Reconocimiento, en Eren, que para ganar algo hay que perdérselo, o sea, como la cuestión de que tanto él está dispuesto a sacrificar algo para ganar algo más, ¿no? Creo que ese planteamiento es como directo, como lo hace Full Metal Alchemist, que el Full Metal Alchemist, el primero, no el Brotherhood, la conclusión a mí me gusta mucho, de hecho, como desviándome un poquito del tema, el primer Full Metal Alchemist, el primer anime, me gusta mucho más que Brotherhood. Yo sé que Brotherhood es como una adaptación completamente fiel al manga, pero me gusta mucho más cómo está dirigido el primer Full Metal, cómo llegan a esta conclusión, como el aprendizaje que contiene Alphonse, ¿no? De esta frase, ¿no? De para ganar algo hay que perderse. Entonces, eso es interesante. Aquí también lo plantean, repito, de manera muy constante, pero eso tiene mucho que ver precisamente en la historia de Odín. O sea, en la mitología nórdica siempre está presente esta cuestión de para ganar algo hay que perderse, ¿no? Por ejemplo, Tyr, para poder encadenar a Fenrir, pierde la mano, ¿no? En el caso de Odín, hay dos momentos claves en su historia que se repiten, por así decirlo, con respecto a Eren, que no son idénticos, pero creo que tienen simbolismos similares, ¿no? El primero de ellos para Odín, como ya mencionaba yo en el video anterior, Odín es el dios, es el padre de todo, porque es el dios de la guerra, pero también es el dios de la belleza, es el dios de lo caótico, de la locura, pero también es el dios de la sabiduría y es el dios de la palabra, de la poesía y de las runas. Entonces, para que Odín pudiera conseguir el conocimiento necesario para poder leer las runas, se cuelga 9 días en el árbol, ajá, Yggdrasil, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre del árbol, pero se cuelga
9 días y 9 noches en el árbol, en este árbol que une a todos los reinos en su mitología, y se cuelga con su lanza atravesada. Entonces, hablando como en términos poco psicoanalíticos, y a lo mejor ahí me equivoco mucho porque no soy experto en el tema, creo que eso es como una metáfora muy, muy interesante, porque precisamente Lacan habla de las cuestiones del lenguaje en cuestión, para la redundancia, de que nos atraviesa, ¿no? O sea, no es que uno simplemente adquiera lenguaje, ¿no? Sino que el lenguaje es algo que nos atraviesa, y que uno es atravesado por el lenguaje precisamente al momento de sentir que algo está perdiendo, ¿no? En este caso es como un acto de supervivencia. El niño o la niña empieza a hablar porque siente la necesidad de hacerlo, porque si no lo hacen, entonces pues no va a poder relacionarse con el mundo, con su madre en primera instancia, y entonces va a morir. O sea, el lenguaje es fundamental, pero ese lenguaje se es dado a cambio de otra cosa, ¿no? O sea, se necesita perder algo ahí. O sea, el lenguaje, por más que nos gustaría pensar que nos ayuda a expresar todo, es imperfecto. Siempre que decimos algo, como que hay algo ahí que se pierde, hay algo que no se puede como decir del todo, ¿no? Pero nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a relacionarnos, nos ayuda a expresarnos, pero al mismo tiempo es algo que nos atraviesa, ¿no? Y en el caso de Odín, pues metafóricamente ahí está, ¿no? Es como se cuelga precisamente de este árbol y entonces se atraviesa con su lanza para poder obtener el conocimiento de la palabra, ¿no? De poder hablar, de poder comprender la cuestión, pues yo diría que de la simbología, ¿no? Porque de eso trata la poesía. O sea, la poesía, si se lee de manera muy literal, pues no se puede apreciar. O sea, es necesario que haya algo que se pierda para poder empezar a comprender más allá de algunas cosas, más allá de lo literal, ¿no? Que eso es como uno de los puntos importantes. En el caso de Eren, es más literal, por así decirlo, porque creo yo que eso se puede como ver en la pérdida de su madre. Eh, bueno, sí, creo que sí. Eren de cierta forma ya tenía claro un deseo de libertad, que creo que está saludando a Tita, que es la gatita de aquí. Este, Eren ya tenía este deseo de libertad y de conocer más, porque Armin pues de cierta forma se lo pega, por así decirlo, ¿no? O sea, llega Armin con un árbol. Es que están las cuestiones del árbol, ¿no? Creo que también la simbología del árbol es una cuestión de la conexión, ¿no? Por ejemplo, la mitología nórdica, el árbol Yggdrasil. Ajá, Yggdrasil. ¿Podrías checarlo rápido en tu teléfono para que... Según yo se llama Yggdrasil. Ajá, Ajá. bueno, este... Como decía, esta cuestión del árbol pues es una cuestión de unión que tiene que ver con conectar los 9 reinos en la mitología nórdica. Y en el caso del anime, pues de cierta forma es lo que ayuda a conectar y unir con este ser como primigenio, ¿no? Que es lo que despierta el poder titán en Ymir, y entonces pues se desarrolla toda la historia que conocemos. Este, Yggdrasil, ajá. Yggdrasil. Yggdrasil, Yggdrasil, como sea. Bueno, es este árbol, como decía, tiene que ver con esta cuestión de la conexión. Eh, y en el caso pues, del anime, repito, es muy importante. De hecho, la historia empieza con ese árbol, con Eren durmiendo en ese árbol. A lo mejor no es el mismito árbol, pero cuando Eren muere, pues se da a entender que ahí yace el poder titano, que después va a ser retomado quién sabe cuántos años o milenios después, pero tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Y entonces Armin es el que va despertando esta curiosidad en Eren de saber qué hay más allá, que también creo que tiene mucho que ver con estas cuestiones familiares, porque Grisha, su papá, justamente es por lo que peleaba antes y aún después de venir de Marley, llegar a la Isla Paraíso, todo lo que pasa con su historia, ¿no? Y entonces creo que pues Eren ya tiene como este deseo muy muy claro, ¿no? Pero este deseo como que todavía no agarra fuerza suficiente
hasta que pierde a su madre, ¿no? Que es muy interesante ver que él es justamente, o sea, su yo del futuro, el que dirige a Dina Fritz, a la mamá de Seke, a que en el momento justo en el que se iba a comer a Bertolt, pues lo salva, ¿no? Porque como él dice, Bertolt tiene un papel importante en la historia, ¿no? Que es de cierta forma heredar, pues, el poder titán del colosal a Armin, pero no solo le hereda eso, ¿no? O sea, yo creo que también le hereda el amor o la atracción hacia Annie y eso, pues como que Armin creo que le ayuda mucho como persona también. Creo que también Armin como que le ayuda como a confrontar muchas cuestiones, ¿no? Como que Armin tan reacio como a entrar en conflicto, pues de cierta forma como en esa imposición, porque no decide el comerse a Bertolt, pues como que tiene que lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, pues él mismo dirige a Nina para que se coma a su madre, ¿no? Y ese es un hecho fundamental en su historia, porque sin ese suceso, sin esa tragedia, Eren no tendría ni el coraje, ni el odio, ni la fuerza suficiente para llevar a cabo no solo el deseo de ser libre, sino el deseo de venganza, ¿no? Que en este caso va muy de la mano, porque ellos viven en las murallas precisamente por la presencia de los titanes, ¿no? Y entonces el que un titán llegue y se coma a su madre como que acaba de fundamentar y darle fuerza a ese deseo de ser libre y además arrasar con todo, ¿no? Que eso pues culmina precisamente con el retumbar. Entonces, allá hay una pérdida, o sea, la cuestión de la madre, a él le da como la palabra para empezar a moverse. Es como, mataron a mi mamá, yo quiero matarlos a todos, ¿no? Que se la pasa repitiéndolo en las primeras temporadas, llego a matar a los titanes y bla, 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 ¿no? Está como esto. Pero, vaya, o sea, la palabra ahí como que toma fuerza, le pone nombre a ese deseo, a ese sentimiento y se mueve, ¿no? Que es algo que va pasando con Odín, o sea, Odín obtiene conocimiento de poder leer las runas y entonces eso le permite, igual estoy un poco confundido, ustedes me corrigen si me equivoco, pero eso le permite conocer un poco más de todos los reinos, o sea, el hecho de conocer cómo leer las runas le permite comunicarse con los titanes, con los elfos, con los enanos, con todas las otras tradiciones, culturas, individuos en los 9 reinos y entonces aprende mucho de todos. De hecho, va a otros reinos, por eso se le confunde mucho con Loki, porque a veces va disfrazado y entonces se pone a competir con ciertas personas, le juega bromas a otros, causa problemas. O sea, Odín y Loki son figuras muy parecidas, ¿no? Y entonces ese es un primer momento. Un segundo momento que es muy importante para Odín es beber del pozo de conocimiento. Y ahí mismo se da otra vez la cuestión de perder algo para obtener algo. Cuando Odín está como un poco, creo que ya sabe un poco de la profecía del Ragnarok y no está completamente seguro de qué es lo que va a pasar, se acerca a Mimir, creo que es Mimir el titán como sabio, que él es el que está resguardando el pozo del conocimiento, pero Odín se acerca disfrazado porque no quiere que sepa que es él, porque probablemente no lo deje tomar. Entonces Mimir, desconfiando, creyendo que es Odín, pues le pide que pague con algo, ¿no? Como para ver si acepta, ¿no? Y entonces le pide como pago el ojo, le pide que se arranque un ojo, que lo tira al fondo del pozo, y entonces solo después de eso va a poder tomar, y Odín lo hace, o sea, Odín como que comprende esta cuestión de perder algo, ¿no? Y entonces cuando toma del pozo, eh, pues entonces se le revela qué es lo que va a pasar en el Ragnarok, o sea, sabe qué es lo que va a desencadenar el Ragnarok, sabe cómo va a morir él, cómo van a morir los dioses, qué es lo que va a suceder, quiénes van a estar, o sea, como que lo sabe tal cual como Eren sabe cómo va a suceder el retumbar, o sea, Odín sabe quién lo va a matar, a quién le va a dar muerte, sabe quién va a matar a quién, sabe quiénes van a pelear, o sea, sabe quién va a estar a cada uno de sus lados, sabe todo, ¿no? Y Eren lo sabe también, o sea, Eren cuando obtiene el poder del titán fundador, eh, pues justamente sabe cómo va a ocurrir todo. Pero ojo, aquí eh, para mí esto es como lo más interesante del anime, que creo que a veces como que se pasa mucho de largo, pero es la cuestión de la paradoja del tiempo. O sea, en realidad la cuestión
del anime lo maneja un poco más como una paradoja, pero yo no creo que sea una paradoja por diferentes cuestiones. La cuestión de Odín es que él ve ese futuro, o sea, él sabe que el Ragnarok va a suceder por ciertos acontecimientos que van a ocurrir y entonces sabe el desenlace. Pero Odín de cierta forma está de acuerdo con que pase eso porque él sabe que para que un mundo nuevo nazca es necesario que el viejo muera, por así decirlo, o sea, para que una nueva tierra pueda emerger para los hombres y no tanto para los dioses, es necesario que los dioses mueran o que ciertos dioses mueran o que solo sobrevivan algunos. Y entonces Odín está como de acuerdo con eso, o sea, como que de hecho él mismo como que al saber eso que va a ocurrir lo deja que suceda y muere pues hasta cierto punto con paz, por así decirlo, o sea, no se retrae del conflicto, no evita el conflicto, es parte del conflicto porque sabe que es necesario todo ese cierre de ese ciclo para que los hombres nazcan. De hecho, el Ragnarok, eh, al final del Ragnarok sobreviven muy poquitos dioses y sobreviven solamente un hombre y una mujer, que es muy similar a la cuestión de Adán y Eva, y entonces en la mitología nórdica este hombre y esta mujer pues repoblan o poblan el mundo nuevamente, ya como en un periodo de paz, ¿no? Porque pues, si uno toma en cuenta como todo lo que sucede antes del Ragnarok, pues había mucho conflicto, ¿no? Que si encerraban uno, que si había pelea, que si había conflicto, y entonces era como muy, muy caótico todo, ¿no? En parte propiciado por el Odín, por sus pasiones, por todo. Entonces, como que el Ragnarok es como hacer un corte de caja, por así decirlo, es como todo esto ya pasó, estos no están, entonces se puede iniciar algo distinto, ¿no? En el caso de Eren, como que se le ve que está como muy decidido de llevar a cabo el retumbar y por ende pues eliminar a la mayoría de las personas con tal de que sus seres queridos vivan en paz, pero como que él lo hace, como que al principio se le ve como muy decidido a hacerlo, pero ya en la última parte pues se le ve con arrepentimiento, ¿no? O sea, ya cuando habla con Armin de manera muy concreta, y también con mi casa, creo que como que con mi casa como que se le queda estuviera, o sea, como ojalá hubiera yo vivido más tiempo, ojalá hubiera tomado una decisión distinta para poder quedarme con mi casa, ¿no? Con alguien igual es como ojalá hubiera tomado una decisión distinta para que tú y yo como amigos pudiéramos conocer el mundo, vivir lo que habíamos prometido, bla, 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 y no tener las manos tan manchadas de sangre, ¿no? Porque digo, creo que ahí los simbolismos son muy directos, ¿no? Cuando están en la playa hablando como en la coordenada o lo que sea, eh, que primero se ven como niños y luego como que van creciendo y todo, y Armin lo golpea, pues se ve como todo el mar lleno de sangre, ¿no? Como simbolizando todas las personas que mató Eren. Creo que ahí se ve con un gran pesar, o sea, de hecho creo que Armin ahí, pues lo que le dice la ayuda, ¿no? Como a que él no sienta que la decisión fue completamente de él, ¿no? O sea, que no tiene que cargar con tanta, sí, con tanta muerte, con tanta destrucción, ¿no? Y entonces ahí Eren dice algo muy interesante que es que como que le da la razón a Armin al decirle que es un esclavo de la libertad, ¿no? Que es como esta cuestión paradójica del tiempo, ¿no? Como de yo sabía lo que iba a suceder y como que no pude hacer nada para evitarlo, ¿no? Habiendo dicho todo esto, yo no creo que sea una cuestión de una paradoja, yo creo que Eren más bien no pudo encontrar un escenario distinto para lo que él quería y entonces de una manera muy muy egoísta pues decide pagar el costo para lograr lo que él quiere, ¿no? Que esta decisión es muy, muy debatible, es muy discutible porque eh, pues es una salvajada, o sea, se entiende que quiera proteger a sus seres más queridos, pero a costo de pues, lo que presentan en el anime de matar el 80% de la población humana es altísimo, o sea, es como decir que una vida vale más que otra, o sea, eso es imposible, nadie puede como sopesar la vida de una persona por sobre otra persona, porque para empezar la vida creo yo que es invaluable, o sea, no hay manera ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos retomando después, entonces ese es un paralelismo muy muy interesante en Shingeki no Kyojin um, con toda esta cuestión de la mitología nórdica y hablando precisamente de este momento en el que Odín se arranca el ojo para obtener conocimiento,
Sucede algo muy similar. En el caso de Eren, tiene que ver otra vez con sus papás, en este caso con su papá. Si ustedes recuerdan, él obtiene su poder titán gracias a que Grisha, después de que pues, llega ya a la isla Paraíso pues, de manera forzada, medio de manera infiltrada, porque el búho le transfiere el poder titán y llega y se infiltra, bla, bla, bla. Cuando encuentra a los Fritz, pues devora a Frida y entonces obtiene el poder del titán fundador, entonces ya tiene dos poderes titanes ahí. Pero la escena como que importa mucho ahí y la que tiene mucho peso y que creo que le ayuda a abrirle los ojos así que sobre su papá un poco es cuando ve que Grisha estaba dubitativo, o sea, pareciera que Grisha no estaba dispuesto ni a comerse a Frida ni matar a toda la familia Fritz, ¿no? Que solamente sobrevive el papá. Pero es él en el que empuja, es él en el que casi casi le aplica el de, no te los vas a comer, es un pinche gallina, y entonces pues Grisha dice así, ¿cómo hace? Y se los come, ¿no? Y entonces, bueno, ya se los come y entonces después justamente de eso es cuando regresa, la mamá de Eren ya está muerta, toma a Eren, se lo lleva y hace que Eren se transforme en un titán puro y que se coma a Grisha y entonces hereda los poderes, ¿no? Entonces, pues de cierta forma, Eren pues pierde precisamente a su padre porque él también empuja en esa decisión con tal de obtener ese poder, igual que Odín, o sea, Odín se quita el ojo para poder ver más allá, para obtener conocimiento, pues Eren decide perder a su papá y empuja para que su papá haga algo atroz para poder obtener precisamente ese conocimiento que no es que obtenga el conocimiento per se, sino que yo diría que más bien obtiene como la entrada, ¿no? Porque el poder fundador, pues como ustedes saben, no tiene ningún poder si no está en contacto con alguien de sangre real o si no está en manos de alguien de sangre real, ¿no? Pero también eso es importante porque, y creo yo que eso anula precisamente la cuestión de la paradoja del tiempo, es que si precisamente no hubiera caído en manos de Eren o de alguien que no tenga sangre real, se hubiera repetido esta cuestión, que ese también es un tema muy interesante, la cuestión de las repeticiones familiares, la cuestión de la herencia. Y ojo, no es como esta cuestión como tan simplona de decir como se repite el patrón y el patrón y que rompe el patrón y si porque es tu papá y se repite, o sea, no es tan simple, o sea, creo que tiene mucho que ver precisamente con esta cuestión del lenguaje, o sea, cada uno de los reyes de la familia Fritz, o por lo menos los que heredan el titán fundador, pueden accesar a las memorias y entonces ellos también deciden, no es tanto una imposición, sino que ellos entienden la postura de todos sus antepasados, de sus antecesores, de por qué este pacto de no guerra, o sea, por qué no entrar en combate o entrar en batalla con las otras naciones y seguir viviendo ahí. O sea, ellos se dan cuenta de que como pueblo tienen una historia muy sangrienta y que de cierta forma este pacto de no guerra pues es como una forma como de expiar sus pecados, ¿no? Como una cuestión de poder encontrar un poco de paz. La cuestión ahí, que creo que también es muy reprochable, es que como que se quedan con una idea de hace 200 años, o sea, no se dan cuenta que el mundo ha evolucionado, que el mundo no es el mismo que antes, que los titanes ya no es como la vanguardia en combate, como se puede ver cuando, por ejemplo, creo que inicia ya, que diga la temporada final, son como 7 temporadas, no sé cuántos son en total, pero cuando se ve a Mardy usando a los titanes peleando contra otro país, ¿no? Que se ve como llega una flota militar y tienen armas antititanes y entonces a Reiner, que no es raro al final, pues la dejan hecha cagada, ¿no? O sea, lo dejan perforado, lo dejan lleno de agujeros y pues entonces, o sea, ya se da uno cuenta que los titanes no es la vanguardia en cuanto a combate, ¿no? Que de hecho todo lo que hacen para obtener el fundador pues es ya una medida muy desesperada, ¿no? Para poder seguir manteniendo cierto poder ante el mundo que ya no es el único, ¿no? Entonces, bueno, retomando toda esta cuestión, pues Eren tiene como precisamente
esta posición de libertad, al no ser parte de esa familia, al ser una persona que de cierta forma ha vivido como la pérdida tal cual, él puede tomar una decisión muy distinta a la que toman los Fritz. Creo que eso también dice mucho de cómo la posición social, económica, cambia mucho la perspectiva. Uno podrá decir como, ay, pues es que sí sufrieron mucho los Fritz. Sí, pero pues eran reyes y vivían muy acomodados, vivían muy tranquilos, vivían muy a sus anchas al centro de toda la isla Paraíso, y él vivía a las afueras, y si bien a lo mejor no era pobre, pero pues no tenía como muchas cosas como a lo mejor los Fritz. Entonces ese cambio de perspectiva creo que es lo que le ayuda mucho, ¿no? Y entonces justamente cuando entra en contacto con historia y sé que pues es cuando puede como activar todo este poder, y entonces puede acceder a él y él puede tomar decisiones distintas por el simple hecho de ser una persona fuera de, es que puede tomar decisiones muy diferentes, ¿no? Entonces no es que sea un esclavo de la libertad, es que más bien él tomó una decisión y pagó un costo muy alto por eso y le pesa, pero es lo que él decidió. O sea, él no pudo como ceder, o sea, como que vio un mundo que no estaba dispuesto a ceder, pero él tampoco, entonces decidió imponerse, decidió pelear. Y ojo, no quiero caer como en esta cuestión de juzgar o de decir que está bien o mal, o como caer en una posición tibia o blandenga de decir si había otra manera, sí había otra manera, ¿no? Pero tal vez eso hubiera tenido otras implicaciones, y al final, pues sí logró paz. O sea, logró una paz muy sangrienta, logró una paz que sí duró muchos años, pero eso tarde o temprano repercutió. O sea, eso dejó una marca, la misma que Ymir al principio, no antes de que muriera. O sea, Ymir dio como un golpe sobre la mesa hablando del orden mundial, de que ella tenía el poder, que el rey Fritz tenía el poder y que nadie le podía hacer frente, y Eren hizo lo mismo. Entonces, bueno, eso ya lo iré retomando en el próximo video. Se me acaba el tiempo, los espero en el próximo. Hasta entonces.